Buenas, en el video de hoy vamos a hablar sobre estrés y sistema inmunológico. El grupo de exposición está conformado por Santiago Acevedo, Ana Luisa González, María José Lara, Santiago Pérez, Sebastián Ramírez y José David Salazar. Para empezar, tenemos que el estrés, una definición tomada de Internet, es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, etc. El estrés puede tener efectos fisiológicos, psicológicos, que son representados, como vemos, con una respuesta física. La respuesta física puede ser dolor de cabeza, ansiedad y demás. Vemos que hay unos tipos de estresores que ya vamos a verlos más adelante, los cuales inducen diferentes tipos de respuestas, tanto conductuales como fisiológicas. ¿Cuáles son las fisiológicas? Pueden ser el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de los niveles de cortisol, que va a tener un gran impacto, incremento de la presión arterial e impedimento de algunas funciones cognitivas, como alteraciones metabólicas. Las respuestas conductuales entonces pueden disminuir el riesgo y alejar al individuo del peligro, en algunos casos y en ciertos individuos, pero también pueden agravar las consecuencias fisiológicas a través de conductas autodestructivas. Entonces, la tensión provocada por situaciones agobiantes puede originar afecciones psicomotoras o trastornos psicológicos a veces muy graves. Hay una definición que es de la Real Academia Española y en textos académicos que se define el estrés haciendo siempre referencia a un estímulo estresor, es decir, un estímulo inductor de una respuesta fisiológica y ese estímulo se ve representado en una respuesta. Vamos entonces ahora a la segunda diapositiva. Ahora vamos a pasar con la explicación de la fisiología del estrés. En esta diapositiva vamos a encontrar un mapa conceptual en donde vamos a ver el eje hipotalámico hipoficiario adrenal que está representado por las líneas punteadas. Vamos a tener que el estrés va a verse influenciado por diferentes tipos de estímulos y o vías. Entonces, vemos primero que hay un reloj al inicio que sería influencias circadianas. Como podemos notar y como lo vemos reflejado en el mapa conceptual, el tiempo, lo que es el horario, influencias circadianas, como ya dije, va a actuar directamente sobre el hipotálamo y va a producirme ciertas hormonas. Hormonas como cuáles, la ACTH, hormona liberadora de adrenocorticotrofinas, la ABP, arginina vasopresina, que todas estas me van a influenciar directamente el estrés en nuestro cuerpo y se va a ver referenciado en ciertos estímulos. Estas hormonas como la ABP y la CRH van a pasar a la hipófisis. Luego va a producirse la ACTH, que como ya dijimos era la hormona liberadora de adrenocorticotrofinas, donde va a ir directamente a corteza adrenal. En la corteza adrenal va a haber una producción de cortisol o corticosterona, donde pueden ocurrir dos cosas. Una es la regulación del metabolismo, viéndose referenciada en procesos de defensa, como por ejemplo un individuo que huye a cierto estímulo peligroso o que está viendo cuando por ejemplo lo van a robar. Otro cuando va directamente al tronco del encéfalo y se me va a devolver al hipotálamo. ¿Para qué? Para que esta CRH o ABP, que es arginina vasopresina, en el riñón me actúen directamente, causando, por ejemplo, lo que es la hipertensión. También puede ir del tronco directamente a la amígdala y pasar por vías corticolímbicas, e ir al hipocampo. Para terminar con la explicación de la fisiología del estrés, vemos que el estrés puede ser directamente conducido por las fibras somatosensoriales y llegar al tronco encefálico para producir todos los efectos y por todas las vías que se explicaron anteriormente. Igualmente, el estrés puede ir directamente a las vías corticolímpicas, al hipocampo o a la amígdala para después desencadenar todos los efectos que se verán influenciados por la producción de hormonas en el hipotálamo, seguirán su curso por la hipófisis y van a llegar a corteza adrenal para producir
cortisol, corticosterona, que serán las responsables de producir todos los cambios y efectos en nuestro sistema, tanto funcionamiento normal como sistema de respuesta inmune. Ya aprendido que el sistema inmune se ve modulado negativamente por algunas sustancias como el cortisol. También hay que tener en cuenta que el sistema inmune se puede ver afectado positivamente por ciertas actividades o estrés fisiológico, como el ejercicio físico moderado. El ejercicio es capaz de atenuar la degradación del sistema inmune con la edad, es decir, de afectar la inmunosenescencia para que ésta sea más lenta y se parezca más al sistema inmune de los jóvenes. Entonces, según un estudio, vemos que la actividad física regular en adultos mayores se ha asociado con niveles más bajos de citoquinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-alfa. Vemos que hay quimiotaxis de neutrófilos mejorada, citotoxicidad de células natural killer aumentada, aumento de la proliferación de células T y mejores respuestas en cuanto a la vacunación. Entonces vemos que el ejercicio es un inmunomodulador positivo del estrés. Vemos también que se revelan niveles séricos elevados de IL-7, IL-15 y niveles bajos de IL-6. Y al juntar todos estos, vemos que se proporcionarían un entorno timoprotector y también ayudarían a mantener las células T virgen en la periferia, llegando a la conclusión de que la actividad física mantenida en la mediana edad y la vejez, protege contra muchos aspectos de la inmunosenescencia. El rol primario del sistema inmune es entonces proteger al organismo de agentes perjudiciales externos. Juega también un papel muy importante en el mantenimiento de la homeostasis antigénica del organismo, eliminando clones autorreactivos, es decir, que se reconozcan antígenos propios. La respuesta inmune cuenta con la capacidad de darse de manera conjunta, coordinada, regulada y sistémica. Ya desde la parte psiconeuroendocrino-inmunológica, vamos a encontrar que esto corresponde al estudio de la interacción entre la conducta, la función neural, la función endocrina y las respuestas inmunológicas. Estas se van a dar por dos vías. La primera, en la que cambios en las funciones neurales y endocrinas alteran las respuestas inmunológicas, y la segunda, en la que la estimulación de la respuesta inmunológica altera las funciones neural y endocrina. Y esto es dado por los procesos conductuales que tienen la capacidad de iniciar ambas vías. Como ya sabemos, el estrés tiene la capacidad de alterar el sistema inmune, de tal forma que se suprime la respuesta inmune de los linfocitos T, la actividad de los linfocitos asesinos naturales, la producción de interleuquina 1 y de interferón gamma, y la expresión del receptor de interleuquina 225. Sin embargo, aun cuando el estrés suprime las respuestas inmunológicas, condiciones de moderada intensidad pueden incrementar dicha respuesta. Bueno, el eje comienza en el hipotálamo, en donde se segrega el péptido factor liberador de corticotropina y la vasopresina, en donde llegan a la hipófisis y se libera la hormona corticotropina, que ahí en las glándulas suprarrenales a través del flujo sanguíneo van a secretar las hormonas corticoides, que son el cortisol o la aldosterona, que van a contribuir a generar los cambios fisiológicos asociados al estrés. Aquí se va a influir sobre el sistema inmunológico, alterando la producción de los anticuerpos. Siguiendo con la explicación, las catecolaminas se activan por los estresores que efectúan la respuesta de huida o ya sea de lucha. La activación de las células cromáfines de la médula de las glándulas suprarrenales va a inducir la liberación de la epinefrina desde las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares que interactúan con receptores alfa y beta adrenérgicos, en donde van a mediar las respuestas y adaptaciones del sistema cardiovascular. Esto trae en consecuencia los niveles de glucocorticoides, en donde se aumenta en el plasma, y por lo tanto aquí la respuesta ante el estrés agudo implica un proceso adaptativo que procura mantener la homeostasia.
La respuesta ante el estrés crónico debe mantener la alostasia y esto genera a través de una integración del sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. El estrés puede inducir una respuesta de fase aguda, la cual es un mecanismo fisiológico sistémico que es producido en respuesta a factores como daño tisular, procesos inflamatorios, infecciones, neoplasias y otros estímulos estresantes, tales como cirugías o traumatismos. La respuesta de fase aguda tiene unas proteínas características cuyo nombre es proteínas de fase aguda, las cuales en su mayoría son sintetizadas en el hígado y reguladas por citoquinas proinflamatorias, como lo son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y los glucocorticoides. Ahora, estas proteínas se dividen en dos grupos: proteínas de fase aguda positivas y negativas. Las positivas aumentan sus concentraciones luego de la respuesta de fase aguda, como lo son la aptoglobina, proteína C reactiva, el amiloide A sérico, el fibrinógeno, el PICMAP y la ceruloplasmina. Por lo tanto, las proteínas de fase aguda negativa son las que disminuyen su concentración luego de la respuesta de fase aguda, tales como la albúmina sérica, la transferrina y las proteínas transportadoras de la hormona tiroidea. Las funciones precisas de las PFA son poco conocidas, pero se conocen que tienen un rol antiinflamatorio, previniendo el daño de los tejidos y retornando al organismo su función normal. Ahora bien, revisando el siguiente esquema, el sistema inmune a través de las citoquinas puede regular las funciones del sistema nervioso y la secreción hormonal de las glándulas endocrinas. Se sabe que la interleuquina 1B es la principal citoquina proinflamatoria, quien es que regula el eje HPA en todos sus niveles, afectando de esta manera la liberación de CRH en el hipotálamo, ACTH en la hipófisis y glucocorticoides en la glándula adrenal. Además, se han encontrado receptores de distintas citoquinas en todos los tejidos y niveles regulatorios del eje HPA. Esta es la cascada que genera la disminución de defensas ante el estrés. Bueno, para finalizar tenemos las alteraciones del sistema inmune en personas con trastorno de estrés postraumático. Principalmente tenemos cambios a nivel estructural, funcional, nivel hormonal y de neurotransmisores. Los cambios estructurales van desde que varios estudios han mostrado que el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por la hiperactividad funcional de la amígdala izquierda y derecha, que se refleja en síntomas de paranoia asociada a esquizofrenia y una baja actividad del hipocampo, lo que se ve reflejado en los flashbacks característicos que sufren los pacientes durante la noche. Estas alteraciones a nivel cerebral causan con el tiempo alexitimia, que es una condición en la que el paciente reacciona de forma errónea a cualquier situación. Dentro de los cambios hormonales tenemos que en una investigación con personas víctimas de accidentes de tránsito, en la cual se tomaron muestras de orina para medir los niveles de cortisol de un periodo inmediatamente posterior al suceso, hallaron que las víctimas que eran diagnosticadas más adelante presentaron niveles menores de cortisol, que se traducen en síntomas como apatía, irritabilidad, negativismo y disminución de peso. Asimismo, se han visto niveles bajos de cortisol y una frecuencia cardíaca aumentada después del evento traumático en personas que posteriormente son diagnosticadas con el trastorno, lo cual sugiere que su desarrollo puede facilitarse a través de una respuesta biológica atípica en un corto periodo de tiempo tras el evento traumático. A nivel de neurotransmisores, se han apreciado cambios en los neurotransmisores relacionados con el mismo sistema de estrés. Las investigaciones muestran mayores niveles de noradrenalina que se reflejan en síntomas del sistema simpático como taquicardia, taquipnea, serostomía, entre otros, y un incremento en los niveles de dopamina que se refleja en síntomas esquizoides como delirios y alucinaciones. Finalmente, tenemos alteraciones en sustancias propias del sistema inmune, y esto muestra que las personas con diagnóstico de trastorno de estrés postraumático tenían probabilidades significativamente mayores de tener valores elevados de proteína C reactiva, ajustándolos a los síntomas de depresión o el índice de masa corporal. Existen diversas investigaciones que muestran la elevación de las citoquinas proinflamatorias en personas con dicho trastorno, especialmente de la interleuquina 6, por lo que ya se ha considerado como un biomarcador potencialmente predictor de dicho trastorno. Se llevó a cabo un estudio hospitalario donde en 48
pacientes hospitalizados después de varias lesiones ortopédicas, incluyendo fracturas, tras ser víctimas de accidentes, se evaluaron en ese momento los niveles de citoquinas en el suero sanguíneo y después de los síntomas de trastorno de estrés postraumático, encontrando que altos niveles de citoquinas proinflamatorias como IL-6 e IL-8 y menores niveles de la citoquina reguladora TGF-beta predijeron mayores puntajes en dicho trastorno, lo que sugiere que las citoquinas deben evaluarse como un posible factor de riesgo o un biomarcador de dicho trastorno. En lo que se refiere a la respuesta cascada ante antígenos detectados, se realizó un estudio comparativo entre 31 personas sanas y 31 personas con trastorno de estrés postraumático, con exposición al evento traumático, hallando una hiperactivación de la vía clásica del complemento que se expresa como aumento del MAC, aumentando la producción de anafilotoxinas y moléculas quimiotácticas como C3A, C4A y C5A. Además, un aumento en moléculas de opsonización como C3B, la hipoactivación de la vía alternativa y la sobreactivación de la vía terminal. También se ha observado un incremento en los síntomas de trastorno de estrés postraumático asociados con menos NKC, glóbulos blancos más elevados y mayor nivel de linfocitos CD56. En este sentido, se encontró que las personas con sintomatología y depresión mostraban una respuesta proliferativa mayor, al igual que mayores niveles de inmunoglobulina A secretora. Finalmente, se han encontrado evidencias de cambios en la citotoxicidad de las NKC en personas con dicho trastorno en comparación con personas sin psicopatologías, así como un aumento en la cantidad relativa de receptores de glucocorticoides en los linfocitos y una disminución de la sensibilidad a aquellos. Este aumento de glucocorticoides se evidencia como una actividad inmunosupresora mayor que toma relevancia al asociarse con el estado de salud del paciente. Con esto concluimos el tema tratado y les agradecemos por su atención.